Señores, muy buenas noches. Gracias por el placer de su sintonía. Una vez más, hoy domingo 21 de marzo, 21 de octubre, 20 de octubre. Bueno, hay que pagar ITEVI ya. Domingo 20 de octubre. Señores, escúchame, que ustedes saben que los domingos son para descansar. Tenemos el programa unos 13 años más o menos. Y los domingos me desubico un poco con la fecha y Emmanuel no ha llegado en este momento. Bueno, el doctor Leonel Fernández habló en la noche de hoy. Vamos a hacer el análisis inmediatamente llegue Emmanuel, que está llegando, Emmanuel Acosta, nuestro compañero. Gracias por el placer de su sintonía. Y bueno, haciendo un resumen, pero él hizo un resumen completo desde su vida, desde sus 40 y pico de años que estuvo en el PLD. Pero haciendo también un resumen y un análisis de todo aquel que se va de un partido. Por ejemplo, es la historia del profesor Juan Bosch, que salió del PRD en el 73 y fundó el partido, el PLD, lo fundó en el 73, y no está tanto así hasta el 96, 23 años después pudo ser gobierno, pero 23 años después pudo ser gobierno gracias a la ayuda del Partido Reformista Social Cristiano, de Balaguer, en ese momento. Luego sí, llegó al éxito, el triunfo electoral en el 2004, 27 años después, 2004, sí, 27 años después, 8 años después, prácticamente 31 años, 31 años. Después pudo volver pudo ser gobierno con sus propios votos, después de 31 años que lo fundara el profesor Juan Bosch. De ahí también, si vemos la historia de Augusto Lora, que era vicepresidente de Balaguer, también con sus operaciones, nunca llegó el partido que él formó en su momento. Así vemos también la historia del PRD, cuando se dividieron con Peña Gómez y Jacobo Magluta en lo que se llamaba el concordazo en ese momento. Manuel, ven, te estamos esperando, por favor, o te vas a parar ahí también. En el Dominican Fiesta, hoy en día Dominican Fiesta, en ese momento el Concord, donde si mal no recuerdan, aquellos que estaban en ese momento ya nacidos y con uso de razón, tú no estabas en eso en ese momento, hubo tiros, sillas rotas, y eso vino a la fragmentación del PRD en ese momento, que cuando se forma el PRI. Ustedes saben que el PRI no ha sido gobierno desde su fundación nunca ha sido gobierno, y el Peña Gómez forma el BIS, que es ahora el que tiene Peñaguaba, su hijo, pero Peña Gómez se queda en el PRD como candidato, y Jacobo Jacobo se va del PRD y se va al PRI. Entonces, hemos vivido una historia de fragmentaciones de partidos, del cual todo aquel que se va no tiene éxito. Nunca gana. Nunca ha ganado. Bueno, decía yo que tuvo que durar 31 años el PLD para poder ser gobierno. Y no fue a través de Juan Bosch. Fue de Balaguer. En el 96, 23 años después, Balaguer fue que lo hizo que ganara. Una coyuntura muy especial. Exactamente. Y en el 2004 ya sí fue por ellos mismos. También otra coyuntura especial que fue la crisis económica de 2003. Claro. Entonces, y la propia división que tuvo el PRD con la salida de Troy de Camps. En el discurso de hoy, vamos a ponerlo al final, vamos a analizar estos 20 minutos, Perfecto. más o menos, 25 minutos, y William lo tiene ahí listo dura 30. Pues termina que antes de pasar el video, terminar una idea con lo que usted decía, que todo líder que sale de su partido original no logra
posicionarse en el electorado, sino que su siguiente participación es normalmente pírrica y nunca llega a ganar. Pero decía Angelita Peña, quien es miembro del Consejo de... Un saludo y un abrazo a Digna Méndez. Del sector externo de Leonel Fernández, que en el caso del PRM, que se divide del PRD, saca en su primera participación un 35%. Hay mucha gente dejando al PRD en un 5%. Digna está un poco triste de la situación que tiene el PLD, porque no es que esté con uno o con otro, ¿me entiendes? Sino es la situación que está en este momento, porque es una fragmentación de la cual estamos hablando. Sí, con respecto a ese análisis que hacía Angelita Peña en su Twitter, de que en el caso del PRM, que sale del PRD, el PRM tuvo una mejor participación en las elecciones. No, pero el PRM tuvo una mejor participación que el PRD en las elecciones del 2016, en menos de un año y medio de haberse formado. No llegó al poder. Sí, pero dejó al PRD en un 5%, y el PRM alcanzó un 35%. O sea, Eduardo Estrella se fue del Partido Reformista también. De tantos también. ejemplos, yo creo que eso es una excepción. Bueno, yo sí te voy a decir algo. Bueno, él cogió y le sacó todos los trapitos al sol a Danilo. Comenzó a decir que Danilo en el 2000 insistió para poder llevar una segunda vuelta. Déjame decirte una cosa, también era una decisión de Danilo. Si Danilo quería, la ley lo amparaba, porque el PRD, pero el PRD, bueno, yo decía antes de esta fragmentación del PLD, yo decía que el PRD, como PRD, unido, con el sentimiento de Peña Gómez en el 98, en el 2000 sacó un 49, casi 49 50, puntos y pico, sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo decía que el PRM no iba a llegar al 50%, el PRM no va a llegar al 50%, eso tenemos claro. Ahora, lo que puede forzar... Porque Miguel tiene esa parte que necesita para, ese porcentaje importantísimo el para cruzar el 50% ahora mismo. Es difícil. El PRM no llega... Lo que me refiero es, en el 2012, la candidatura de Hipólito Mejía, para poder ganarle a Danilo, le faltó ese grupo de apoyo de Miguel Vargas Maldonado. Si ellos se unían en esa elección en 2012... Ahora, Leonel Fernández habló de tantas cosas, pero él se le olvidó un pequeño detalle, de que él reformó la Constitución, le metió a todo el mundo, porque todo el mundo en un consenso se hizo que no, que un periodo y que no se volviera más. Él, después de su resumen que hizo de 46 años atrás, del cual él entró al PLD y no sé qué, no sé cuánto, toda una historia, él tuvo un lazo mental del 2010, cuando él reformó la Constitución. Él no puso ahí, él no dijo en su discurso que era para habilitarse el mismo, otra vez, nueva vez. Eso se le olvidó a él, ahí sufrió de amnesia él. Él hizo un resumen, ya tú sabes, muy detallado, cuando el 73, en las elecciones del 86, en las elecciones del 90, todos los porcentajes que sacaron, que en el 96 fueron al gobierno, el 2000 perdieron porque tenían los votos apretados, que no lo entendían, que Danilo se había obstinado con ir a una segunda vuelta, que Danilo dijo que no, ¿me entiendes? Pero eso es una conversación que lo saben ellos. Habló con el 2004, por eso mismo, que volvió por la crisis económica. La Constitución lo favorecía en ese momento. Él volvió en el 2008, bien, aplastó a Danilo, dijo que Danilo quiso enfrentársele a él como un rebelde y él le ganó, no sé qué. Bueno, pero a él sí tuvo un lazo mental que en el 2010 él reformó la Constitución. Lo que pasa es que le metió mucha vaina, ¿me entiendes? El audio está bien, Willy. Le metió mucha vaina, tú ves, a la Constitución, y ahí mismo se hizo un consenso de que la gente estaba de acuerdo que se hiciera una reelección y ya no más. Él nunca jamás, el intermitente lo metió a él. En el 2010. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Para habilitarse, porque él no podía habilitarse. Y él había votado los Miguel Vargas, y que me disculpe, ignorante al fin en ese momento, no se dio cuenta y habilitó a Hipólito él, el cual le gana a él. Con la ayuda de Leonel en ese momento también. No, habilitó a Hipólito porque fue el acuerdo de la corbata azules. Sí, pero en las primarias del 2011
Se dice que Hipólito Mejía le ganó con el apoyo de... Porque lo habilitó él mismo, cuando se dejó engañar de Leonel. Y Leonel se habilitó a él también, porque según la constitución que había en ese momento, Leonel no podía volver más, ¿me entiendes? Ni tampoco podía volver Hipólito. Pero Miguel Vargas, se dejó engañar, firmó ese acuerdo, ¿me entiendes? Se reformó la constitución y habilitó a Leonel para el 2016 y habilitó a Hipólito. Hipólito fue a una convención con él y le ganó. Pero Leonel, un lapso ahí, se le olvidó hablar ese pequeño resumen de lo que él hizo en ese momento en la Constitución. Pero sí fue a vocearle a Danilo, tú me entiendes, dictador, Trujillo y no sé qué, no sé cuánto. Ahí fue que comenzaron a ver las grandes lesiones entre ellos. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ¿qué te digo? Vamos a poner una parte. Entonces, no, oye lo que vamos a hacer. Vamos a terminar de analizar el discurso. Te decía que Leonel entiende, Leonel amenaza al final que dice que es para afuera que van. ¿Oíste? Y que en el 2020 es para afuera que van. Ahora, Leonel no puede violar la ley porque la ley de partido no le permiten a él. Si ya él participó por un partido, ser candidato por otro. La ley de partido exige como requisito para ser candidato no haber sido precandidato en un proceso interno. Esa es la ley de partido. Y la ley electoral le protege de mayor forma en un artículo que prohíbe el transfugismo también. O sea, tanto la ley de partidos como la ley electoral prohíben que una persona que haya participado en un proceso interno, en el caso de Leonel Fernández, que participó en las primarias abiertas del PLD, pueda entonces inscribirse como candidato presidencial de otro partido. Hay un debate en torno a eso. Bueno, tú sabes que eso va a tener, final, tú sabes más que yo, que eso va a tener que ir al Tribunal Constitucional. ¿Cuál será el desenlace? Porque ellos quieren buscar un habrá que bajadero. Ver qué pasará, porque ahora, déjame el plazo es hasta el 27 de octubre. Déjame decir. O sea, en 7 días, todo, según el plazo electoral, debe estar todo registrado ya, todas las candidaturas que participarían en febrero y mayo están registradas. Pero déjame decirte algo. Para el 27 de este mes. Si Leonel puede ir, entonces Hipólito puede ir por otro partido. Cañajo. No solo Hipólito. Todos los precandidatos que perdieron en las primarias abiertas del PLD y todos los precandidatos que perdieron en las primarias cerradas del PRM pueden también participar en inscribirse como candidato en otro partido, lo cual sería un caos. Y entonces esas reformas electorales y el partido político que por tanto tiempo se discutieron y se debatieron, pues entonces carecería de sentido esas dos importantes leyes. Yo entiendo, porque sería el caos, porque si se permite a Leonel Fernández hacerlo, se le debería entonces permitir a todos los Ahora, déjame decirte una cosa, tú vas a hacer una pregunta, tú que eres abogado, y tú has estado en muchos temas de juicio, apelación y qué sé yo, qué cuánta vaina. A pesar de tú ser tan joven, has estado metido en todo eso. Te voy a hacer una pregunta, ¿y por qué Leonel no sometió? Porque como me escribió Dina, un discurso lleno de odio, ¿me entiendes? De resentimiento. Él habló de que en el 2015, ¿me entiendes? Comenzaron a difamarlo. ¿Y por qué no lo sometió a la justicia él por difamación? En su Te momento, pregunto yo, porque claro, no hay nadie mejor más abogado. El papá de todos los abogados aquí es Leonel Fernández, porque es el que más sabe. Claro. ¿Y tampoco por qué no fijó lo una posición a tiempo cuando pasó Tampoco fijó una posición a tiempo. Como que se quedó como en knockout, como los boxeadores que lo dejan groggy ahí. Que calla otorga. Entonces, ¿por qué no lo sometió? Entonces, hay cosas, ¿me entiendes? Yo no... En el caso, por ejemplo, de Lucía Medina, ella sometió a Salvador Holguín y fue condenado. Sí, lo sometió a Salvador. Y fue condenado y tuvo que retractarse. Tuvo que pedir porque perdón. Para eso están los procesos. Y pagar, creo que tuvo que pagar, ¿o no pagó? Bueno, sí, le pusieron una condena, pero él se declaró en quiebra. Y hay más casos de
de difamación que la justicia, si usted no demuestra pero que eso que usted dijo es cierto. Al mismo Vincho una vez tuvo una situación. También. El caso de Hernani Salazar, me parece. Hernani Salazar, sí. Entonces, mira, mañana, yo no sé qué va a pasar, pero mañana va al pleno. Dice, mañana la Secretaría General convoca a la Asamblea el lunes 21 de octubre a las 4 p.m., invitados los miembros del comité político, los miembros del comité central, los presidentes provinciales, municipales de suscripciones, presidentes de comité intermedio, lugar, pabellón de karate en el Centro Olímpico, entrando por la 27. Así que ya tú sabes. Leonel salió del grupo. Tú estás pasado. Entonces, bueno, yo creo que haciendo un recuento de todo lo que ha pasado, ahora, una de las cosas más importantes que ha pasado la semana. Ahora Leonel se ha encargado, sí, de desacreditar completamente el voto automatizado. No, esa es una pregunta que mucha gente se hace en las redes sociales, de cómo él, que no confía en el árbitro, no ha presentado ninguna prueba. Y han dicho el primer día que tienen pruebas. No, te equivocaste. El domingo 6 de octubre dijeron que la prueba le iban a presentar el lunes. El día siguiente. El lunes 7 de octubre dijeron que le iban a presentar. Entonces, y Leonel se despacha con un programa de panel. La pregunta es, si él no confía en ese árbitro de las primarias, ¿cómo confiaría en ese mismo árbitro que sería para las elecciones de mayo? Mire, yo quiero aclarar algo. Pero entonces el árbitro es confiable, no es confiable en el caso de él porque él perdió, pero sí es confiable en el caso de Abel Martínez en Santiago, el caso de Félix Bautista en San Juan. Mira, toda esa gente fueron al acto quedan en el PLD. De proclamación. Bueno, se quedan en el PLD. Habría que ver. Es que si se van, pierden la curule. Abel Martínez se va, pierde la alcaldía, para que tú lo sepas. Y mira, hay muchos diputados y mucha gente. Bueno, ¿y si no quiere ser alcalde ya? Bueno, que entregue la posición. ¿Y si Félix no quiere ser senador en San Juan? Bueno, si se quieren ir con Leonel, se tienen que ir, pero tienen que dejar la candidatura. Lo más fácil sería proclamar a Fernando Rosa candidato a alcalde de Santiago y a Lucía Mejía senadora en San Juan. Entonces, ¿qué pasa? Esas posiciones son de los partidos. Sí. Tú lo sabes muy bien. Bueno, Leonel Fernández estuvo, todo comenzó porque él mencionó el caso de Demóstenes Martínez, que se vulneró el acuerdo con Demóstenes Martínez. Oye, pero Leonel se puso a vocear ahí en el frente del Congreso, a decirle hasta dictador, defensor de la Constitución, coño, pendejo, tú lo que querías era volver, como te habilitaste en el 2010, que se te olvidó eso. Siendo dos compañeros de su partido, del partido que él preside, o que presidía hasta hace unos minutos, presidente de ambas cámaras. Entonces, una total desconsideración hacer eso, y obviamente tampoco había un requisito de que antes del 16 de agosto el comité político debía reunirse para fijar esa posición y, como establece el estatuto, ordenarle a sus legisladores tomar esa decisión. Dijo que y no se pudo hacer esa reunión nunca. Y el que le tocaba convocar esa reunión era él. Entonces, porque él es el presidente del partido. No se culminaron los trámites internos para poder que el comité político resuelva Demóstenes Martínez a la presidencia de la Cámara, entonces sus legisladores poder asumir esa posición. ¿Qué hacemos? ¿Tú estás de acuerdo con poner el discurso? Antes de poner el discurso, estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría como agotar algunos puntos antes de ponerlo. Y es que Leonel Fernández esta semana primero estuvo frente a la Junta solicitando el lunes obstaculizando el tránsito, provocando todo un caos en esa zona de la avenida Luperón con 27 de febrero. Dijo que iba a llevar 1 o 2 millones de gente y fueron como 200 gente. Correcto. Y entonces le hizo unas nuevas solicitudes a la Junta. Hay que dejarse de vaina, Leonel tiene su gente. Claro, le hizo, esa división del PLD tendrá su consecuencia en la candidatura de Gonzalo, pero eso lo analizaremos más adelante. Entonces, él le hizo una nueva solicitud a la Junta Central Electoral, ya que las anteriores
se la aprobaron, pero dijo que no, que se había roto la cadena de custodia, etcétera. Pero no solo eso, que mandó a sacar todos los delegados de él para que no estuvieran ahí. En el reconteo, correcto. No entiendo. Que ganó Gonzalo con más votos en el reconteo. Sí. Entonces viene y dice que necesita una auditoría internacional. La Junta le dice que sí. Técnico forense con una firma internacional de renombre. Y la Junta le dijo que sí. Señores, dicen por ahí que eso vale 10 millones de dólares. Y la Junta lo mismo que le pagaron dice que sí. Lo mismo que pagaron ellos por el partido ese, que el PTD, que pagaron 10 millones de dólares. Correcto. Pero bueno, esta semana el vocero oficial del gobierno dominicano, Roberto Rodríguez Manchena, ha dicho, y así lo dijo el embajador en España, Olivo Rodríguez Huerta, y el comunicador Julio Martínez, hijo, un saludo a Digna Méndez. Que se dio una reunión entre Luis Abinader y Leonel Fernández en la casa del primero, del candidato presidencial del PRM. Y el otro tema es que ellos negaron dicha reunión y así mismo lo dijeron los miembros del PRM, y obviamente una reunión secreta nunca sería confirmada por las partes. No, claro que no. Él dijo que para afuera que van, pero no dijo que de qué forma, si es que va a ser candidato él o él va a ser presidente. Al candidato de la posición. ¿Tú estás de acuerdo con? Porque entonces había que subir con el discurso y dejar a los televidentes con el discurso. No, pero dame un minuto para culminar. Se dieron varias ya renuncias en miembros del equipo de Leonel Fernández, como el caso de Bauta Roa, quien era ministro sin cartera para políticas de seguridad, y fueron sustituidos. Un saludo y un abrazo a Gustavo Lember Cano, mi hermanazo, mi amigo, que ha sido el soporte de muchos presidentes. También fue destituido, incluyendo Juan Bosch. En el caso del embajador Leonel y Danilo, perdón, sí. En el caso del embajador en Teloea, Gedeón Santos, fue destituido por una persona muy preparada. Se trata de Josué Fiallo, en la posición ya como embajador plenipotenciario. Él estaba haciendo las veces de embajador ya, pero a través de ese decreto que se dictó esta semana ya se ha puesto como titular de la embajada de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Parece que el caso de Gedeón Santos, él se había... Pero ese no es Gedeón Santos. No, ese es Josué Fiallo, el nuevo embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos. Un joven con una amplia trayectoria como diplomático, y ahora le toca desempeñar esta importante función. Ya para concluir los temas que serán debatidos ya toda esta semana, David Collado se destapó con unas importantes declaraciones el día de hoy, diciendo que él ha recibido muchas varias propuestas para ser candidato vicepresidencial y presidencial y de candidato presidencial, lo que abre consigo varias... claro, porque él está en el PRM y el PRM tiene su candidato. Que el PRM reservó la candidatura de la alcaldía del Distrito Nacional para David Collado. Y eso tiene que confirmarse hasta el 27 de octubre. Hoy es 20 de octubre, es decir, solamente faltan 7 próximo domingo. Y del grupo Luis Abinader han saltado una serie de insultos en Twitter. Incluso está pidiendo un juicio disciplinario para el alcalde de la capital. Decir que el PTD es el partido que va a albergar a la Fuerza del Pueblo. Ellos celebraron hoy una asamblea aprobando dicho cambio de nombre. ¿Cobraron ya? Rafael Albuquerque. ¿Tú no sabes cuánto le pagaron? Bueno, dicen que fueron 10 millones de pesos. Ahí vemos la imagen. 10 millones de pesos, de dólares. Sí, fue mucha la diferencia entre ambos montos. Willy, vamos a subir conmigo. Está Roberto Rosario, Franklin Almeida, quien tuvo una discusión ahí acalorada. Con José Ramón Peralta. Ahí está Johnny Ventura, el que estaba haciendo los desórdenes frente al Congreso. Sí, lo que pasa fue que le dijeron que Roberto le iban a dar el Ministerio de Cultura. Y Rafael Albuquerque, el ex vicepresidente de la República de Leonel Fernández. Bueno, yo creo que ahora sí podemos subir con esta parte. Se hizo viral un video de una empresa de limpieza de sépticos que estaba tirando todos esos desechos en un río. Ya Medio Ambiente dictó le metió mano y agarraron otra más también.
y serán sometidos ante la justicia a través de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente. Así es, así es. Señores, les vamos a dejar con el discurso del doctor Leonel Fernández de hoy. Espero que no tengan pesadilla. Muy buenas noches. Universitario, la Fuerza Estudiantil de Liberación FEL. Eran los días de consignas como las de ser PLDista es ser un soldado valiente, consciente y disciplinado, de la creación de la Ciudad de la Alegría en la universidad y de la realización del Congreso Salvador Allende. A decir verdad, cuando miro hacia atrás, reconozco que el PLD ha sido clave en mi vida. Ahí empecé como miembro de un círculo de estudios, luego como miembro de un comité de base, posteriormente como activista en la línea noroeste y después de 12 años de militancia como miembro del Comité Central. Escribía para el periódico Vanguardia del Pueblo, donde era responsable de su sección internacional. Durante varios años fui director de la revista política Teoría y Acción. En adición, llegué a desempeñar los cargos de secretario de prensa y secretario de Asuntos Internacionales. Toda esa experiencia ha sido recogida en mis libros, Años de Formación y Años de Avance. En el PLD pude conocer y tratar a personas maravillosas, de vida pulcra y espíritu patriótico. Establecí relaciones con seres humildes, con líderes sindicales, con campesinos, profesionales, comerciantes, músicos, poetas, pintores. En fin, tuve el inmenso placer de desarrollar vínculos con personas íntegras, sensibles, laboriosas, impulsadas tan solo por el único deseo de ser parte de un hermoso proceso de transformación económica, social y política en la República Dominicana. Naturalmente, la gran suerte de mi vida fue haber tenido el honor y privilegio de establecer unos lazos afectivos de trabajo y amistad con uno de los más destacados pensadores y líderes políticos de la época contemporánea, no solo de nuestro país, sino de América Latina y el mundo, el profesor Juan Bosch. Esa relación me transformó para siempre. A través de sus escritos aprendí a conocer sus ideas y comprender el mundo. Leía con avidez sus textos y quedaba tan impactado que hasta me aprendía de memoria párrafos enteros de sus libros, como por ejemplo Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, Dictadura con respaldo popular y el pentagonismo, sustituto del imperialismo. Pero compartir con él, escuchar sus análisis y comentarios sobre diversos temas, oír sus recomendaciones, asimilar sus enseñanzas, esa fue la gran experiencia que no solo me brindó una orientación, sino que le proporcionó sentido y significado a mi existencia. En las elecciones de 1994 fui candidato a la vicepresidencia en la boleta electoral que por última vez llevó el maestro Juan Bosch como aspirante a la presidencia de la República. Más rápido de lo previsto, 2 años más tarde, en 1996, ostentando la representación del Partido de la Liberación Dominicana, subía por vez primera las escalinatas del Palacio Nacional. Lo hacía con orgullo, con ilusión, porque comprendía que nuestra generación había encontrado la gran oportunidad histórica para introducir cambios trascendentales en la vida nacional. Así lo hicimos. Ese primer gobierno del PLD, de 1996 al 2000, fue para muchos un gobierno ejemplar. Constituyó un nuevo capítulo en la historia nacional. No solo simbolizó un cambio generacional en la vida política del país, sino una transformación sustancial en la calidad de los servicios, la modernización y el progreso del pueblo dominicano. En algunos sectores se ha levantado la pregunta del por qué, si presuntamente ese gobierno fue tan bueno, no resultamos victoriosos en las elecciones presidenciales del año 2000. A eso también respondí en su momento diciendo, los que no saben por qué perdimos es porque nunca entendieron por qué ganamos. Con eso quería hacer referencia al hecho de que nuestro triunfo en las urnas en el 1996 no se debió
a que como organización política tuviésemos una base electoral propia, sino a la circunstancia de que en la primera ronda electoral tuvimos una migración de votos reformistas a nuestro favor, y en la segunda vuelta el pleno respaldo del doctor Joaquín Balaguer y del Partido Reformista Social Cristiano. En la construcción de una base social propia de apoyo electoral, el PLD alcanzó su clímax en el 1986, cuando conquistamos el 18% de los votos. 4 años después, en 1990, cuando hasta ese momento obtuvimos nuestro mayor índice de desempeño electoral, alcanzamos cerca del 35% del respaldo popular. Pero ese 35% no era enteramente nuestro. Había un segmento importante de ese núcleo de electores que había migrado del PRD hacia nuestra organización con la intención de procurar un triunfo sobre el Partido Reformista Social Cristiano. En las elecciones siguientes de 1994 sufrimos el único descenso electoral luego de que en 1978, cuando solo conquistamos el 1% de la votación, empezamos a crecer en cada proceso electoral siguiente, alcanzando el 9% en 1982, el 18% en 1986 y a cerca del 35% en 1990, como acabamos de señalar. La gran conversión del PLD en la principal organización política del país, luego de que el profesor Bosch plantara su semilla, empezó realmente a tener lugar en ese gobierno de 1996-2000. En las elecciones presidenciales del año 2000, logramos alcanzar cerca del 25% de los votos. Hasta entonces, en toda la historia del PLD, nunca habíamos conquistado tal nivel de votación contando con nuestra propia base social de apoyo. Para el 2002, a pesar del llamado ciclón batatero que le proporcionó al PRD el dominio de las cámaras legislativas y un gran número de alcaldes, lo cierto es que ese partido en tan solo 2 años descendió de un 49% de las votaciones a un 42%, mientras el PLD ascendió de un 25%, como acabamos de indicar, a un 33% de apoyo de los electores. Así pues, para el 2002 ya el Partido Morado representaba el 33% del electorado nacional. 2 años después, en 2004, con motivo de la devaluación del peso dominicano, la hiperinflación y el colapso del sistema financiero, generados durante el gobierno del PRD, retornamos al poder con casi el 58% de los votos bajo la consigna que repercutió por todos los confines de la República de "epa fuera que van". A partir de ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana se transformó en la más exitosa organización política de la historia nacional. Desde entonces ha cosechado 6 triunfos electorales consecutivos, por encima del 50% en los niveles congresuales, municipales y presidenciales, todos, insisto, por encima del 50%. Si a eso se añade la primera victoria de 1996, entonces serían 7 de las 9 elecciones que se han celebrado en el país durante los últimos 23 años. Como me correspondió el honor de encabezar el primer triunfo del 1996 y desde el 2002 hasta la fecha he sido presidente del PLD, esto es, desde hace 17 años, puedo afirmar, sin caer en ningún acto de inmodestia, que he estado en el corazón o en el centro de por lo menos 6 de esas 7 victorias. Distinguidos televidentes, a pesar de que dentro del PLD, como en cualquier organización política, siempre abundan los conflictos, los que actualmente afloran dentro de las filas del Partido Morado nada tienen que ver, por lo menos de mi parte, con un tema de egoísmo o lucha de poder, como a veces erróneamente se afirma a través de los medios de comunicación. Tienen que ver más bien con lo que considero son problemas de valores, principios, actitudes y comportamientos en la vida política. Y el primero de esos valores y principios se refiere a su vez a la Constitución de la República.
Durante mi primer periodo de gobierno, el doctor Joaquín Balaguer, pensando de buena fe en el futuro del país, me propuso formalmente la realización de una reforma a nuestra Carta Magna con la finalidad de presentarme a una reelección presidencial en el año 2000 para un segundo periodo consecutivo. Agradecí en los mejores términos esa propuesta por parte de esa leyenda de la política nacional que es el doctor Balaguer, pero opté por declinarla, indicándole al viejo líder que en la historia de los pueblos de América Latina y de la República Dominicana, cada vez que un hecho así ocurre, genera fuertes tensiones políticas, dando origen a gobiernos dictatoriales. Así pues, en lugar de proceder a una modificación de la Constitución, lo que hice fue lo que tenía que hacer como buen PLDista, apoyar sin reservas, con toda mi fuerza, al entonces candidato presidencial de nuestro partido y actual presidente de la República. No tuvimos éxito, como hemos referido, pero fue por la circunstancia de no haber podido reproducir los factores que permitieron el acceso al poder en el 1996. Ahora bien, en esos comicios del año 2000, los resultados finales fueron 49.8% en favor del candidato del PRD y 24.7% en respaldo del candidato del PLD. Eso significaba, desde el punto de vista legal, que tenía que realizarse una segunda ronda electoral. Eso así en razón de que para ser proclamado como ganador, el candidato del PRD requería alcanzar el 50% más uno de los votos. No los había conquistado, pero de hecho había ganado, pues en la percepción pública ya se vislumbraba como tal. En ese contexto, nuestro candidato, que insisto, solo había capturado cerca del 25% del electorado, presionaba a la dirección del partido para que se formara una comisión del comité político a los fines de visitar al doctor Balaguer, en procura de conquistar su apoyo para una segunda ronda electoral. El anciano caudillo reformista, viendo la realidad del cuadro que se presentaba, desestimó la propuesta. No hubo segunda vuelta y el candidato del partido del Hacho fue finalmente proclamado como ganador. Lo que cabe observar aquí, sin embargo, como característica, es la obstinación frente a lo imposible del entonces candidato y hoy presidente de la República. Fue la primera vez que puso en evidencia ese rasgo conductual de no comprender los límites de las cosas, sino considerar que, por mera voluntad, todo es posible. Para el 2004 resultaba incontrovertible que yo sería el candidato, no solo del PLD, sino del país, para terciar en los comicios presidenciales de ese año, que ganamos en forma arrolladora. Al fin y al cabo, era el único referente viviente con experiencia para gerenciar el Estado, que entonces se encontraba sumergido en una grave situación de crisis. En el 2007, el actual presidente renunció a su cargo de secretario de Estado de la Presidencia para intentar obtener la candidatura presidencial por el PLD. Todas las encuestas de aquella época me presentaban como virtual ganador en las primarias del partido. Ninguna indicaba lo contrario. Era natural que así fuese. Después de nuestro retorno al poder, la crisis económica y social heredada del anterior gobierno se dio. Y aunque luchábamos con el impacto de la crisis financiera global y la del alza de los precios del petróleo y de los alimentos, precisamente en el 2007, todo indicaba que tenía la reelección asegurada. Además, en esa ocasión no tenía ningún impedimento constitucional. Mi antecesor la había modificado para su propio provecho político. Así, en esas condiciones, lo que normalmente se estila en el mundo democrático es que el gobernante de turno no es desafiado por ningún otro miembro de su partido, dejándole el paso libre hacia un segundo mandato consecutivo. No ocurrió así en el caso nuestro. El ex secretario de la Presidencia nos desafió en la lucha por la nominación presidencial del PLD para las elecciones del 2008. De nuevo volvió a obstinarse y empecinarse con lo que resultaba una quimera imposible de alcanzar. Sucedió por consiguiente lo que tenía que suceder.
Ganamos esas primarias de nuestro partido con un 70% a nuestro favor. El actual presidente, sin embargo, nunca reconoció nuestra victoria, nunca felicitó. Al revés, dijo que le había vencido el Estado. No participó en la campaña electoral, no se integró y el día de las votaciones, por si hubiese dudas, exhibió públicamente su voto para evidenciar que lo había hecho por su partido, el de la Liberación Dominicana. Supongamos ahora que hubiese ocurrido lo contrario, que el ex titular de la Secretaría de la Presidencia hubiese vencido en la contienda. En ese caso es evidente que habría humillado al presidente de la República, quien entonces no habría estado en condiciones de promover su candidatura al solio presidencial. De esa manera, por supuesto, nuestro candidato habría perdido, pero la obstinación frente a lo imposible ofuscó la claridad de pensamiento, conduciéndolo a una derrota inmerecida, la cual pudo haberse evitado. Algunos de los que hoy levantan sus voces de manera soberbia y altisonante dejaron entonces abandonado a su líder actual. Se aferraron complacientemente al nuevo gobierno y dejaron que el candidato derrotado emprendiera solo su travesía por el desierto. Pasado ese proceso, el hoy presidente se incorporó de manera normal a los trabajos del comité político. Hay quienes me han señalado que cualquier otro adversario distinto a mí, luego de lo acontecido, había procurado eliminarlo como competidor, tal como se predica en el clásico texto de Robert Greene, Las 48 leyes del poder. Sin embargo, no es mi caso. No está en mi naturaleza ser así. Para hacerlo tendría entonces que renunciar a mi propia condición humana. En las elecciones congresuales y municipales del 2010, el Partido de la Liberación Dominicana llegó a la cima de su gloria. Obtuvo 31 senadores, decenas de diputados y una gran cantidad de alcaldes. La mayoría de esos legisladores electos me visitaron a Palacio para indicarme que estaban a mi disposición para realizar una reforma a la Constitución que me permitiese un tercer periodo consecutivo. Se recogieron 2 millones de firmas para persuadirme de la necesidad de continuar al mando. Se realizó una gran concentración en el Palacio de los Deportes a tales fines. En mi intervención, sin embargo, dejé claro, sin titubeo alguno, que endosaba esos 2 millones de firmas al partido, debido a que la Constitución de la República me impedía una nueva reelección. Se aproximaban las nuevas elecciones presidenciales del 2012. El actual presidente de la República no marcaba bien en las encuestas. La primera dama, Margarita, por el contrario, se encontraba en una posición de preferencia. En una de las decisiones más difíciles de mi vida, le solicité a ella, sin embargo, que abandonase su legítimo derecho a aspirar por la candidatura presidencial, dejándole así al presidente el camino despejado para la obtención de su candidatura a la primera magistratura del Estado. Si en aquel momento hubiese intentado imponer a la primera dama como candidata, sabía lo que ocurriría. El partido se habría dividido, habríamos perdido las elecciones y yo habría sido el responsable histórico de esa derrota. Luego, con 30 puntos por debajo en las encuestas frente a su antiguo rival del PRD en los comicios del 2000, le ayudamos con gran dedicación y empeño para que viera cristalizar su sueño de ver la bandera tricolor colocada sobre su pecho. Todo eso se hizo a cambio de nada. Nunca se solicitó un ministerio, una embajada o un consulado, nada. Se hizo porque así nos formamos los PLDistas auténticos. Al presidente, en su hora de penumbra, no se le empujó hacia el abismo. En los momentos en que por razones de méritos le correspondía la oportunidad, hicimos hasta lo indecible. En circunstancias en que su candidatura aún no concitaba suficiente respaldo, le servimos de apoyo. Esa ha sido siempre nuestra forma de pensar y proceder. Creo en valores y principios, creo en el respeto a la Constitución, en la preservación de la democracia como sistema político y en la consolidación de un Estado fundado en los criterios de legalidad
y legitimidad. Pero de igual manera me inclino frente al sentido del honor, de la dignidad, del decoro, del respeto, de la decencia, de la cortesía, de la amistad, del mérito y, en fin, en la ética del intercambio de las relaciones humanas. Señoras y señores, al abandonar el gobierno en agosto del 2012,